Hola, bienvenidos a otro episodio de Educando a Papá. Recuerden, él es Hugo, Valentina Medina, papá e hija. Papi, bueno. Eso no ha cambiado desde el último episodio. Ajá. Bueno, papi, a lo que vinimos. Bueno, Hoy vamos a cuenta. hablar sobre la homosexualidad. Ok. ¿Ok? Entonces, yo primero que quisiera saber cómo describirías tus perspectivas sobre la homosexualidad. Em, o sea, ¿qué pienso de la Sí, homosexualidad? O sea, yo siento que, o creo que un homosexual es una persona común y corriente, solamente que sus gustos sexuales están inclinados a una persona de su mismo sexo. Eso es lo que yo creo de un homosexual. De resto me parece que es una persona, pues, normal, común y sí. corriente. Eso es mi perspectiva en la Okay, homosexualidad. okay. ¿Y qué experiencias has tenido que hayan influido como en esa perspectiva o en lo que piensas de un homosexual? ¿Tienes algún Mm, familiar, algún amigo? dentro de mi familia sé que hay unos primos lejanos que son homosexuales, sí, pero con ellos no hemos tenido muchos vínculos, no son tan cercanos. Tengo compañeros de profesión homosexuales también. Tampoco hemos tenido una relación muy cercana, pero hemos trabajado juntos haciendo teatro, por ejemplo, haciendo televisión también. Em, pero, no, ¿cómo te puedo decir? No, o sea, no ha influido en mi perspectiva las relaciones que haya podido tener con alguna persona homosexual en mi entorno. Simplemente me han mostrado que son personas comunes y corrientes, o sea, Sí. simplemente eso. Mm, sí, eso simplemente. ¿Y cómo lo has vivido a lo largo del tiempo? Es decir, ¿cómo se veía antes la homosexualidad y cómo se ve ahora? ¿Qué cambios has visto en la En la sociedad? sociedad o en mi perspectiva. Ambas. Bueno, ahorita, lo que te decía ahorita es mi perspectiva actual, ¿cierto? Cuando tú empiezas, por ejemplo, en la adolescencia, ahí empieza como ese descubrimiento tuyo en cuanto a la sexualidad también. No tuve cercanos, no conocí ninguna persona que fuera homosexual, por ejemplo. Entonces, en ese momento, la homosexualidad sí la veía como algo malo, realmente. O Ujú. sea, si el susto de, por ejemplo, pensar qué diría mi papá o qué diría el papá de mis amigos si llegaran a pensar que alguno de nosotros era homosexual. Entonces, ahí sí se veía como con un tabú, como con un temor, como, uy, no, eso es algo malo, eso sí, sí pasaba. Con el desarrollo del tiempo, cuando tú empiezas a crecer y a conocer personas y a relacionarte y darte cuenta pues que son personas comunes y corrientes, vas tomando otra perspectiva que es la que yo tengo actualmente. Me perdí. ¿Cómo ha sido como esa aceptación social en el ¿Cómo ha tiempo? cambiado? Bueno, lo que te digo, o sea, siendo yo adolescente, sentía que el tema de la homosexualidad era algo malo, era algo malo, Ujú. básicamente era algo malo. Cuando tú empiezas a leer historia, por ejemplo, te das cuenta que grandes líderes de la humanidad han sido homosexuales, han tenido tendencias homosexuales, por ejemplo, pues entonces empiezas a entender que es algo que ha habido Siempre. siempre, o sea, siempre ha estado. Incluso en esa época, la antigua Roma, la antigua Grecia, por ejemplo, no era tan mal visto como es ahora. Ahora hay un tabú más grande. Obvio, yo siento que hay muchísima influencia de la religión, ¿cierto? O sea, la religión nos ha llevado, por ejemplo, a creer socialmente que esto es algo malo porque es un pecado. Y esa Sí. ha sido una influencia grandísima, sobre todo eh, si hablamos de las religiones bueno, las de Oriente, que son súper extremas, y las de Occidente, en donde a ti te van induciendo desde niño. Si, por ejemplo, en la religión católica que te bautizan a ti desde niño, pequeñito, sin darte cuenta, y te van forjando como en esa fe cristiana, como en esa religiosidad más bien, Inculcándolo. inculcándote que eso es malo, que eso es malo, que eso es pecado, que no es, y que no son aceptados por Dios y todo este tema. Pero incluso hasta esa perspectiva, por ejemplo, desde la Iglesia Católica ha cambiado. O sea, ya sale, por ejemplo, el Papa a Ay, decir sí.
no, todos somos hijos de Dios y los homosexuales también pueden ir al reino de los cielos y bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, hasta en la religión ha ido cambiando la forma en que vemos a los homosexuales. Es decir, ha sido sí como una evolución social el hecho de empezar a aceptar esto, ¿cómo se dirá? Esa condición, no, este gusto sexual Sí, está sí, justo, no, simplemente, no, sí. no creo que sea una condición Sí, porque no, no es sí, ni una obvio, obvio, obvio. enfermedad ni Sí, sí, nada. sí. ¿Qué piensas de los derechos de las personas homosexuales? O sea, que luchen como por esa aceptación todavía, por esos derechos que piden ellos. No sé, yo ahí sí tengo, es que no sé, esto puede llegar a ser, a generarme enemigos. No, mentira, no, mentira. Es que no sé. Mira, para mí, como te decía ahorita, como yo veo a los homosexuales, yo como individuo, veo a los homosexuales como personas comunes y corrientes, entonces yo digo, somos seres humanos. Todos somos seres humanos, todos pertenecemos a una sociedad y por ende todos tenemos los mismos derechos. Es como yo lo veo, ¿cierto? Seguramente o no seguramente pasa de esa forma. Un homosexual que pelea por sus derechos seguramente es porque ve que sus derechos se ven Vulnerados. vulnerados de alguna manera, que no son aceptados, que por ejemplo en el caso de los hombres trans, que reciben tanta violencia, por ejemplo, ellos entonces están peleando por obtener un tipo de castigo para quienes los violentan, para que tengan más respaldo de parte de la ley. Bueno, no sé. Ellos sienten que hay derechos vulnerados y pelean seguramente por eso. Desde mi punto, desde mi posición, para mí somos todos seres humanos y los derechos humanos existen y todos tenemos los mismos derechos. Ahora, ellos, algunos movimientos eh, homosexuales están pidiendo unos derechos especiales, sobre todo basados en la ideología de género. Yo no, yo siento que yo soy una persona de mente abierta, pero en la ideología de género como tal yo encuentro muchísimos vacíos, o sea, yo hay cosas que digo, ¿Cómo? mm, el hecho de, primero que todo, el hecho de que haya tantas clasificaciones ahora. Sí, o sea, tanto, o sea, homosexual, hace mucho tiempo para mí los homosexuales eran hombres a los que les gustaban los hombres, mujeres a las que les gustaban las mujeres, y para mí ese era el mundo homosexual. Luego empiezan a aparecer otra cantidad de cosas, entonces me acuerdo que era LGTB, si no estoy mal, ya LGBT, vamos en LGTB, LGBTIQ LGBTIQ más. más, ¿cierto? Y entonces cada vez van apareciendo más, es que no sé cómo llamarlo, más, ¿qué son? Eh, Mm, pues son géneros, ¿sí? ¿O cómo lo llaman? No es que ni siquiera no, no sabría sé, cómo como decirlo. inclinaciones, Sí, entonces, gustos, entonces el percepciones transexual, propias. sí. O sea, yo con el tema de la ideología de género como tal, sí tengo muchas diferencias. Siento que independientemente de tu gusto sexual, de lo que a ti te guste hacer, pues vale huevo, o sea, si te gusta y te hace feliz, pues bienvenido, haz lo que tú quieras sin agredir a los demás, o sea, los derechos de cada uno de nosotros llegan hasta ¿Hasta donde dónde? empiezan los derechos del otro. Entonces, si yo no voy a transgredir ni a agredir a nadie con mi comportamiento, pues yo tengo todo el derecho de actuar como yo quiera. ¿Ves? Entonces, puede ser ignorancia mía no entender a fondo cuál es esa lucha por los derechos de los homosexuales, ni siquiera pienso que de los homosexuales, pienso con el tema de la ideología de género. Tengo muchas diferencias, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con el tema de la ideología de género. Por ejemplo, el tema de autopercibirse, todavía tengo un choque ahí porque ahí, o sea, veo una cantidad de huecos en los que se puede meter gente mala, pervertidos, ¿sí me entiendes? O sea, veo muchos huecos en los que muchos huecos de los cuales se podrían aprovechar Sí. muchas otras personas que no tienen las intenciones de velar por sus derechos, sino encontrar un vacío para poder hacer cosas que no están bien. Así lo veo. Yo creo que me hace falta instruirme mucho en el tema realmente. Pues bueno, yo como lo veo, según lo que tú estás diciendo, entiendo la parte de que sí, o sea, todos somos humanos y deberíamos todos tener los mismos derechos.
Pero ¿qué pasa? Es como lo que pasaba con las mujeres, lo que pasa todavía que aún exigimos derechos porque nos discriminan, nos maltratan, la cantidad de homicidios, de feminicidios que hay hacia las mujeres pues es muy grande. Lo mismo que pasaba con las personas afrodescendientes, es lo mismo, Ujú. o sea, todos somos humanos, pero hay grupos marginados a los que por X o Y razones no se les considera que sean parte como de esa sociedad, pues que los son, pues acá sin sonar como feminista o algo así, como el hombre blanco, que es como el que tiene siempre el poder o el que siempre está como privilegiado en la sociedad. Entonces sí, todos somos humanos, pero a ti te discriminó por ser negro, a ti te discriminó por ser mujer, a ti te discriminó por ser homosexual. Entonces por ese tipo de discriminaciones es que se exigen otros derechos o se exigen que por lo menos se cumplan los derechos que ya existen. ¿Sí? Sí, yo eso lo entiendo, obvio. Si no hubiese habido una revolución femenina, pues no, las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a estudiar en la Claro, universidad, nada. no podían trabajar. Claro, tienes razón. Es decir, todos los derechos se han adquirido a través de protestas, sí, claro que sí, y de exigir esos derechos, de exigir esa igualdad. Pero no ha sido solamente en esos ámbitos. En el ámbito, por ejemplo, los sindicatos también nacieron a raíz de lo mismo, de que el trabajador era subyugado, era casi que esclavizado, Claro, no le pagaban justo. siempre es con grupos que han sido marginados. Exacto, sí. Ahora, tú tocas un tema que a mí también me deja una cantidad de vacíos y estos vacíos seguramente tienen mucho que ver con el hecho de que uno habla desde su posición o desde lo que ha Ujú. vivido. Si tú me preguntas a mí, es que las mujeres no tienen derechos. Esa parte yo no la he entendido. O sea, ¿cómo así que las mujeres no tienen derechos? Las mujeres tienen los mismos derechos. Las mujeres tienen Ajá. derecho a estudiar, a trabajar, a votar. En mi experiencia personal, yo te lo digo, vuelvo y digo, yo soy un hombre, no soy hombre blanco. Sí, no soy un hombre blanco, rubio, como muchas Gringo. veces llaman, sí que el patriarcado del hombre blanco privilegiado, bueno, yo con eso no estoy de acuerdo. Claro, hay una sociedad poderosa que impone las leyes y una cantidad de cosas, sí, pero en mi experiencia cuando yo trabajé en empresas o incluso ahorita en los cargos del gobierno, por ejemplo, que he conocido, que me puse a investigar, en ninguna de las empresas en las que yo trabajé, una mujer que ejercía el mismo cargo de un hombre ganaba menos, nunca, nunca. Jamás, fuese el cargo que fuese un cargo bajo, un cargo medio, un cargo administrativo, un cargo gerencial, si eran departamentos afines, el hombre y la mujer ganaban exactamente lo mismo y sus funciones eran acordes a su cargo. Trabajé alguna vez en un banco y todos los cargos no eran cargos diseñados para hombres o para mujeres. Y todos los hombres que ejercían ese cargo ganaban lo mismo que las mujeres, eran los mismos derechos, los mismos salarios, las mismas licencias, las mismas vacaciones, o sea, absolutamente todo igual. Entonces yo digo, desde mi experiencia, yo digo, yo no he visto que no se le respeten los derechos a las mujeres, yo no he visto que les paguen menos, yo no lo he visto. Un ministro gana lo mismo que una ministra, un senador gana lo mismo que una senadora, un miembro del consejo mujer gana lo mismo que un miembro del consejo hombre, por ejemplo, hablando de los cargos del gobierno. Si el alcalde es hombre o mujer u homosexual, gana lo mismo porque es un cargo que tiene un salario determinado. Si el presidente es hombre o mujer, gana lo mismo. ¿Sí? ¿Me Sí, sí, entiendes? sí. Entonces, vuelvo y digo, puede que sea un ignorante en el tema. Y como no me ha tocado de cerca, entonces yo digo, yo siento que eso no pasa. Sí, y que no te toque no significa que no pase. Exactamente. Pero puedo hablar solo desde mi perspectiva. Sí. Hace mucho tiempo, ser negro era casi que un delito, Mm. al punto que los negros no podían usar los autobuses de los blancos, entrar a las cafeterías de los blancos, tener los trabajos de los blancos, o sea, ¿cierto? Y hasta que la gente negra de color se rebeló por sus derechos, entonces no pudieron obtener esa igualdad. Todavía encontramos en el mundo Sí. sociedades, una sociedad como el país más grande del mundo, todavía nosotros vemos, por ejemplo, el abuso policial en contra de los negros, cómo los negros son
tienen inseguridad de salir a la calle y que los pare un policía. Eso todavía lo vemos. Si tú vas a Medio Oriente, países en donde todavía las mujeres ni siquiera pueden mostrar la cara porque son castigadas, no pueden salir a trabajar, a estudiar porque son castigadas. En África, países donde todavía le hacen la amputación genital a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Ablación. ¿Cómo se llama? Ablación. La ablación. Entonces, perdón que te interrumpa, no solo pasa en África. ¿Sabías que en Colombia es el único país latinoamericano en donde todavía se practica la ablación? ¿Hay una tribu o algo así aquí? Sí, no estoy muy segura, pero cuando yo lo leí fui como, wow, o sea, sí, el único país en donde latinoamericano en donde todavía se practican ese tipo de cosas. Y en ese punto entonces uno diría, el Estado para proteger los derechos de esa mujer debería intervenir en esa cultura y prohibir eso porque están atentando contra eso, ¿cierto? En ese caso, fíjate, en ese caso yo digo, obvio, eso es un abuso, o sea, es una cantidad de cosas que están mal hechas, eso es una realidad. Entiendo todos esos puntos que estás diciendo, pero creo que nos fuimos un poquito, aunque a eso iba con los grupos marginados. O sea, si todos somos humanos, todos tenemos los mismos derechos, pero no a todos se nos respetan de la misma manera. Sí. A eso iba, entonces por eso todavía hay luchas, por eso todavía se exigen. Por ejemplo, metiéndonos a otro tema, es como el derecho de una pareja homosexual de adoptar un niño. ¿Tú qué piensas de eso? Porque hay muchos comentarios en contra sobre esto. Yo no sé. En el otro capítulo hablábamos de la costumbre, ¿cierto? Sí. Entonces, yo pienso, si un niño ve que su mamá todas las mañanas se levanta y besa a otra mujer que es su otra mamá, o ese niño desde pequeño ve que su papá se levanta y besa a su papá y que se acuestan en la misma cama con su papá o que se duchan juntos o que se van a dormir todas las noches. Sí, para ese niño puede volverse una costumbre que el papá pueda besar al papá, o sea, que un hombre bese a otro hombre, ¿cierto? Se puede volver es lo que el niño está viendo todo el tiempo. Ahora, no con esto quiero decir que si una pareja homosexual adopta a un niño, entonces le va a enseñar a ser homosexual. No, pero siento que está más ¿propenso? No propenso, más ni siquiera expuesto, porque no es que sea algo malo, sino que está más abierta la posibilidad a que el niño experimente una experiencia homosexual sin el hecho de ser homosexual, solo por el hecho de que como lo ve, entonces esto puede ser lo normal, lo común, ¿cierto? Ahora, yo no sé si hay tantas charlas psicológicas, psiquiátricas, estudios, casos en los que hablan, con los que todavía no han podido llegar a un acuerdo, si la persona homosexual nace o se hace. Hay muchos casos en los que un trauma los ha hecho ser homosexuales, el hecho de experimentar abrió esa puerta y les gustó y siguieron ahí, o personas que nunca lo experimentaron, pero siempre sintieron que como que no pertenecían. Hay muchas, todas las cabezas son diferentes, todos los pensamientos son diferentes, pero simplemente yo pienso en eso, digo, ¿no será que está más, no es expuesta la palabra, más abierto el niño a estar viendo eso y sentir que eso es, o sea, yo voy a experimentar, a mí no me gustan los hombres, pero yo como veo que mi papá se besa con mi otro papá, pues yo puedo besar a otro niño, no sé, sigo hablando desde mi ignorancia, porque como yo no he tenido casos cercanos, no sé cómo se forma. De todas maneras, uno sigue teniendo muchas, está muy sesgado por su formación, por su educación, por cómo ha vivido la vida. O sea, dentro de todo ha sido una familia normal, una familia conformada tradicional, conformada por papá, por mamá, por los hijos. Y entonces casi todos entonces han tenido su esposa, su esposo y sus hijos. Y entonces ha sido como tradicional. Entonces uno dice, madre, pues así ha sido y así debería ser. Claro, uno cuando ve, uno de los argumentos es,
¿Cuántas parejas heterosexuales han abandonado a sus hijos? ¿Cuántas parejas heterosexuales han maltratado a sus hijos? ¿Cuántas parejas Bueno, hay heterosexuales, mucha... cierto? O sea, hay mucho. También ha habido parejas homosexuales que han maltratado a sus hijos, que han abusado de ellos. También ha habido padres solteros que han abusado, madres solteras que han abusado. Parejas, es decir, la mamá era soltera y vino una nueva pareja y esa pareja fue la que abusó a sus hijos. Es decir, hay de todo. Nada nos puede garantizar que sea perfecto o que sea lo más sano posible. Eso es una realidad. Pero desde mi punto de vista, y puedo ser ignorante en el tema y de pronto alguien se puede sentir agredido, pero yo siento que en el tema de la adopción es simplemente que se va a ver como normal. O sea, ¿quién le dice a ese niño, esto no es lo que debes hacer o esto es lo que debes hacer? No sé realmente. Ahora, también me baso en el tema del amor. Sí, o sea, si yo amo a una persona, independientemente de que sea hombre, que sea mujer, y mis sentimientos son bonitos y no es solamente el hecho de que mi gusto sexual es este, sino que amo y soy capaz de brindarle amor a un niño y esto. Es decir, si tú me preguntas y de mí dependiera, entonces yo diría, no, yo no aprobaría eso. Pero afortunadamente a mí no es el que me toca aprobarlo. Entonces, tampoco diría, lo prohíbo, porque afortunadamente tampoco es a mí el que me toca prohibirlo. Aceptaría cualquier cosa que decidan los que tengan que decidir, lo acepto, ¿ves? Y espero que todo salga bien. Es lo único que puedo decir con respecto a eso. Yo ahí tengo como, bueno, dos opiniones. La primera, sí, tú mismo lo dices que es algo que no está mal, la homosexualidad no está mal, que dos personas del mismo género, del mismo sexo se expresen amor no está mal. ¿Qué hay de malo en experimentar? Como lo que hablábamos también en el primer episodio de la sexualidad. ¿Qué hay de malo en yo querer experimentar con la sexualidad? Si estoy ignorando que, bueno, que un día me drogué, que tomé, que estoy borracha, o sea, sacándonos de esas situaciones, yo en mis cuatro sentidos digo, ¿Solo cuatro sentidos? Solo en mis cuatro. Ya, ¿ahí qué sentido habías perdido ya? Yo en mis 5 sentidos. ¿5? Sí. En mis 5 sentidos. Yo con todos mis sentidos completos. En mis 5 sentidos. Quiero experimentar, o sea, ¿por qué está mal? No, o por qué estaría de pronto un poquito, sería reprochable que un niño quisiera experimentar viendo ese ejemplo. Un niño sí. Bueno, un niño o una persona que crece en ese ámbito. Sí, obvio. Si es un niño que está siendo inducido, por ejemplo, siempre estará mal, porque es un niño. ¿Sí ves? O sea, es un niño. Si la educación desde la casa, ahora vamos a ese punto, si la educación desde la casa, siendo una familia homosexual o una familia heterosexual, si la educación desde el principio es estas son las posibilidades, no hay que hacerle daño a nadie, esta es la sexualidad, o sea, todo se hace, como hablábamos hace 8 días, con comunicación, de la comunicación, es una buena comunicación entre los padres, pues eso va a ayudar a que el niño también tenga unas herramientas, sí, ¿cierto? Pero si hablamos de experimentación, pues un niño no debería experimentar nada que tenga que ver con sexo. Bueno, sí, o sea, sí, ahí me equivoqué como en la edad. Pero, o sea, si un niño crece, una persona crece como con ese ejemplo de viendo dos mujeres, dos hombres, o de pronto incluso una pareja trans, ¿por qué estarían como cerrado a la idea de que se experimente? No, tampoco estoy cerrado a la idea de que se experimente. Fíjate entonces, que no estoy cerrado a la idea de que se experimente, porque finalmente todo en la vida es una experimentación. Sí. Todo, absolutamente todo. También te lo decía hace 8 días, que es un punto muy claro y tiene que ver con todo en la vida. No te hagas daño a ti mismo y no le hagas daño a los demás. Se vale todo. Si estás basado en esos 2 puntos, se vale todo. Si tú experimentaste con una persona de tu mismo sexo y te gustó y decidiste que eres homosexual, pues bienvenido, ¿qué? Sí, o sea, ya. Ahora, si nosotros nos vamos al tema natural, desde la naturaleza, de la reproducción, pues si todo el mundo experimentara y decidiera ser homosexual, pues finalmente nos extinguiríamos como raza humana, porque un hombre y una mujer ya no querrían estar juntos y no procrearían. Por ejemplo, tampoco esto obvio. Bueno, pues sí, pues mejor que haga un meteorito y nos acabe de una vez.
¿Sí ves? O sea, eso también es una realidad. Claro, estoy siendo extremo, Claro, no todos seguramente, vamos a ser porque no homosexuales. todos vamos a ser homosexuales. Pero lo que te quiero decir es, yo no estoy en contra de la experimentación, pero todo tiene que ser desde los valores que se puedan dar en la casa, desde la comunicación que pueda haber con los adultos y que esos adultos no tengan una opinión sesgada para educarte. Entonces, tiene que haber, de la misma manera que tiene que haber un seguimiento muy estricto a una familia heterosexual para adoptar. Claro. Sí, o sea, de la misma manera debería ser para una familia homosexual. Y si cumplen con esos requisitos, pues están en todo su derecho y tienen las condiciones para adoptar. Y que esas personas puedan decirle a un niño, no, es que tú tienes que ser homosexual debe ser lo que tú, porque mira, a nosotros nos ha ido bien. No, que el niño crezca y se vuelva adolescente y sus hormonas empiecen a trabajar y sus gustos, y cuando llegue la hora de la experimentación, experimente y que viva su vida como quiera vivirla. No te hagas daño a ti mismo, no le hagas daño a los demás. Por eso, y basado en todo lo que me estás diciendo, ¿por qué sigue siendo para ti? O sea, sí, porque si estuviera en tu poder decidir, igual decidirías que no. Porque me parece una responsabilidad muy grande. Pero es que igual ser papá es una responsabilidad grande. Sí, sí, pero cuando tú decides tener un hijo, estás asumiendo una cantidad de cosas, de posibilidades también, porque genéticamente un niño también viene cargado de muchas cosas, Sí. tiene su personalidad, ya viene con una esencia y esa personalidad se va formando de acuerdo a las experiencias que tiene. Cuando tú vas a adoptar a un niño, tú no, esa parte genética, tú No se no sabes de dónde conoce. viene, no la conoces, tú no sabes qué hay guardadito ahí. Si ves, entonces me parece muy, muy difícil. Me parece como empezar incluso perdiendo. Pero es que es igual que si una familia heterosexual adoptara, es la Sí, misma condición. es la misma condición. Por eso te digo que el punto es que a mí lo que me daría miedo es yo tener que tomar la decisión. O sea, yo no estoy diciendo hoy estoy en contra, sino digo es, afortunadamente a mí no es al que me toca tomar la decisión. Si me tocara tomarla a mí, yo diría no, porque es mucha responsabilidad y me daría mucho miedo tener que tomar esa Decisión. decisión, ¿ves? Pero finalmente, pues no está en mis manos y afortunadamente no me toca a mí decidir. Yo qué pienso. Yo siento que eso va, tú lo mencionaste en el tema del amor. Yo siento que, o sea, hay muchos tipos de familias. Ya tenemos que dejarnos la de atrás, que son el papá, mamá y dos hijos, que es como la familia perfecta que mostraban en los comerciales y todo. Yo siento que Que tiene todo menos perfecto. Es de todo menos sí, de ser claro, claro, perfecto. claro. Es más como un estereotipo. Ujú. Yo siento que si el ejemplo que dan es el amor, son los valores, lo que tú dices, que enseñen al niño a respetarse a sí mismo, a respetar a los demás, que no me hago daño, no le hago daño a los otros, que él crece en una familia cariñosa, que lo apoya, no importa qué tipo de familia sea, no importa si vive con la abuelita, si fue la que lo crió, si fueron dos papás, si fueron dos mamás, si fue una mamá soltera, un papá, o sea, hay tantos tipos de familias. Para mí lo importante es que ese niño crezca amado, Sí. crezca con buenos valores y ya. O sea, yo no le pondría más peros porque hay muchos Bueno, y niños. ahora yo te pregunto, ¿y si a ti te toca tomar la decisión? Es decir, Valentina, ¿usted está de acuerdo con que la familia con que una pareja homosexual adopte un niño? Usted es la única que puede decidir. Tú Yo sí dices aceptaría. de una, Sí. sea, sin pensarlo. Obviamente, pues me imagino, así debe ser, debe haber un proceso muy largo para adoptar y deben hacer un estudio a los posibles papás y todo eso. Pues basada en ese tipo de estudios, yo también diría, esta pareja es No, no, apta. no, no, yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que tú hagas el estudio a cada pareja para que adopte. Estoy diciendo que tú legalices Sí, y yo sí lo está en haría. tus manos la decisión de que todas las parejas homosexuales puedan aplicar por adoptar a un niño. Sí, Ok, esa es la sí. que yo no quisiera tomar esa decisión. Sí, ya sí, porque yo siento, pues hay muchos niños faltos de hogar y ¿por qué Claro. quitarle la posibilidad solo porque son homosexuales? O sea, yo digo, sí, aprobado. Eh, O sea, tú eres eh, más valiente que yo. sí. Refiriéndonos a lo que mencionaste anteriormente como con esos vacíos o como con esos huecos que hay en tantas percepciones ahora de género, Ujú. ahí sí estoy contigo, muy contigo, porque he escuchado muchas
cosas que, o sea, tal vez también si alguien nos ve y va a creer que soy una ignorante, una cerrada, pero hay muchas personas que ahora están sacando, que se sienten identificados, por ejemplo, con la pedofilia y se creó un grupo y hay hasta bandera y ellos también exigen que es que ellos se enamoran y eso pues a mí me parece terrible. O los que se creen animales, o sea, Es no. que ese es el punto de lo que te decía, hay tantos vacíos en la ideología de género que a mí me asusta, o sea, digo, no estoy a favor de muchas cosas, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero mira el punto, si hablamos de la homosexualidad y todos esos grupos entran, aún así tú sigues diciendo que sí tienen derecho una pareja homosexual a adoptar a un niño. Pues es que en ese punto, lo que yo te decía, Son todos homosexuales. no, ¿Sí? las personas pedófilas no son No, homosexuales. no, porque no te estoy hablando de que un pedófilo vaya a decir yo quiero adoptar. Estamos hablando de parejas homosexuales. Pero si una pareja homosexual que es un hombre de 50 años que se autopercibe como una mujer de 20 y tiene una pareja que es otro hombre que es otro hombre y que se autopercibe como un homosexual, y entonces tienes esa pareja homosexual, Ujú. los dos son homosexuales y se unen en pareja. Pero ojo a lo que te digo, ese hombre se está autopercibiendo mujer Sí, sí, sí. y deciden adoptar un hijo. Son una pareja homosexual. No, yo sigo estando de acuerdo con la adopción. Así como te estoy Sí, diciendo. ¿qué pasa? Que es que si uno se va a ir a casos puntuales, pues obviamente es como en las parejas heterosexuales. O sea, también hay gente muy rayada No, en incluso las... sin adopción. O sea, hay gente rayada por el mundo haciendo Claro, hijos, por hay ejemplo. gente muy loca que incluso muchas de las organizaciones que hacen eso de, pues, de dar en adopción a niños, es como usted, ¿por qué? O sea, ¿cómo le dieron a esa pareja o a esa familia un niño? Entonces yo creo que ahí ya es irnos más a profundidad con lo que te decía. O sea, yo sigo diciendo que acepto la adopción gay, de parejas homosexuales, así como acepto la adopción en parejas heterosexuales y lo aceptaría con mamá soltera, papá soltera, tío, abuelo, o sea, lo que sea. Ya, si uno se va a casos puntuales, ahí ya sí iría al estudio, este es, Pero entonces fíjate, porque si no, entonces no existiría la adopción pero para entonces nadie. fíjate que no se podría aceptar hoy en día la adopción en parejas homosexuales hasta que no se creen normas claras acerca de la ideología de género. O sea, como con la respuesta que me estás dando, concuerdas un poco conmigo en el hecho de que no estamos preparados. No porque, ¿a qué voy con esto? A que en las familias heterosexuales hay gente que en serio está loca, En todo, sí, o sea, está encontramos en todas loca. partes gente mala. Eh, ¿A qué voy? Pero no porque hay excepciones, se les va a quitar la oportunidad a todas las parejas heterosexuales de ser, de tener la oportunidad de adoptar un niño. Es lo mismo, o sea, parejas homosexuales van a querer adoptar a su hijo y ya, fin. No es como que no estén preparados o no. Ahí ya va en el caso puntual, lo que te digo, en el estudio que se le haga a cada pareja. O sea, es lo mismo que en el caso de la heterosexualidad. Simplemente son personas que quieren tener un hijo y ya, fin. Porque es que si nos vamos a muchos casos, hay muchos casos que uno dice, no, no. Entonces debe ser más estricto el tema del estudio. Claro, eso es, por eso te decía, o sea, hay casos en los que uno dice, ¿cómo es posible que le dieron un niño a esta pareja, a esta persona? O sea, incluso con sus propios hijos, que han habido personas que llaman a los servicios infantiles, no sé cómo se llama, a denunciar un caso de que está siendo posiblemente, agredido el niño, van, medio miran, no hacen nada y ya y luego matar al niño. O sea, es que Sí, también hay mucho detrás de eso. no, escuchándote, sí, escuchando lo que me dices, creo que tienes razón en ese hecho de que Wow. por unos casos, por unos casos puntuales o excepciones, pues no podemos negarle la El opción o el derecho. derecho
a todo el grupo. Sí, tienes razón en eso. Yo lo estaba viendo como, es decir, ahorita escuchándote y analizándome también, analizando lo que yo estaba diciendo, creo que mi raye en este punto tiene que ver con el hecho de que la ideología de género no tenga como unas reglas claras, como que eso, como que yo no entiendo para dónde va, entonces digo, hay tantos vacíos que se puede meter una cosa a otra, pero tienes razón, en Sí, el caso de la adopción, pues sí, sí, eso está claro y hay que hacer un estudio a fondo de de cada cada pareja que va a pareja. adoptar. Sí, no debería ser un motivo de rechazo el hecho de que son homosexuales. Tienes Claro, razón, en ajá. eso tal vez me haces caer en cuenta que estoy equivocado Ya con el en tema de ese aspecto. de la ideología, volviendo a lo de, no, es que yo me considero un niño de 10 años, un hombre de 30 que se percibe como un niño de 10 años y se enamoró de un niño realmente de 10 años. Ahí está mal, ¿por qué? Porque lo que decíamos ahorita, ya va a empezar a hacerle daño a otra persona. O sea, el otro niño no está preparado, ningún niño No, no está es que ningún preparado niño para está lo preparado, que no, es que no. ahí ya es donde están esos vacíos que tú dices que los que se perciben animales, Pero esos que eh, persiguen animales también, eso está en la ideología de género, como tal. es que si no estoy mal, acá me perdonarán, es, o sea, percibirse como, o así como me percibo ni mujer ni hombre, o sea, una persona y ya, como el no binario, todo eso. Ah, porque iba lo de la pedofilia, porque hubo un grupo que empezó, que salió a decir que es que ellos también iban a defender sus derechos y que yo no sé qué, y la Pero bandera. derechos de qué? Pues de lo mismo, de que ellos se enamoran, de que aman a los niños, o sea, Pero aman, cosas, sí, pero es que un pedófilo, bueno, ay, sí, me enamoré de un niño, pero ¿cuál es su objetivo final? Tener sexo con un niño. Y ah, tener sexo con un niño no es legal, pues claro, entonces, ¿qué derecho están pidiendo? exacto, pues es que es, o sea, eso ya es otra cosa, o sea, para mí ellos sí están enfermos, ellos están Pues claro enfermos, que están claro. enfermos. Y acá hay una aclaración, mm, bueno, tú tienes tu celular ahí. No, Es que una vez yo estaba dudando sobre cuál era la diferencia entre la pedofilia y los pederastras. sí. Y lo No, que pero yo espérate, encontré, traigo el celular y miramos, bueno, porque eso mientras mi tengo duda, papá trae sí. el celular, lo que yo encontré, lo que Aquí está. recuerdo es que el pedófilo no llega a tener relaciones sexuales con el niño. O sea, creo que siempre hemos estado utilizando mal el término. El pedófilo es quien siente atracción por el niño, pero nunca pasa nada. Y el pederastra sí tiene relaciones sexuales. Buscar si estoy equivocada Ya o va. era al revés o cómo. Pederastas Ujú. y pedófilos. Ah, Pederastas y pedófilos. Aquí dice, a ver, vamos a ver, diferencia entre pedofilia y pederastia. La pedofilia se refiere a la atracción ujú, sexual por menores. ujú, Atracción, la pedofilia. ujú. Se refiere a la atracción sexual por menores. Y la pederastia al abuso sexual Entonces infantil. estoy en lo correcto. El pedófilo no llega a tener relaciones y el pederastra sí llega a tener Pero la relaciones. atracción es sexual. Sí, 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 Y si yo tengo atracción sexual pero como ellos adulto por no. un niño, o sea, soy un pedófilo, ¿cierto? Tengo atracción Sí, sexual y peleo por mis derechos de que yo tengo derecho a enamorarme de un niño. Tengo atracción sexual y tengo todo el derecho a acceder a ese niño, entonces no me convierto en un pederasta. sí, claro. O sea, digo, Seguramente va a escalar claro, de claro, tener claro, atracción claro, a claro. tener sexo. Sí, sí, Y al sí. tener sexo ya estoy abusando de un niño. Sí, 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 sí. Sí, claro, no, bueno. Entonces, no, pues esas personas sí ya están, o sea, exigir ese tipo de cosas no, no va. Por eso Y, yo creo que, y ahora ya menos extremistas con la ideología de género del no binario, no sé si el pansexual entra en eso, el andrógino o empezar a hablar también con las eh, el lenguaje inclusivo. uh-huh. Uy, no, no sé, o sea, también soy un poquito ignorante en el tema y no, pero no estoy muy de acuerdo con eso tampoco. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de la muchacha que se enojó con su compañero en la clase porque no la llamó por ella, creo que fue, le dijo como ella y ella se enojó y porque era ella? Bueno, vamos a tocar el tema del lenguaje inclusivo. Inclusivo, sí. Eh, Como en todo hay problemas de forma y de fondo, ¿cierto? No concibo que me obliguen
a llamar a una persona de una manera porque yo no estoy siendo irrespetuoso por llamarlo de la manera que existe, ¿ves? Es decir, Y que a ti yo también, no, que es tu creencia también. sí, más que mi creencia es mi costumbre, ¿sí? Es decir, yo no le veo ni bueno ni malo al hecho de decirle ella. Me Ujú. parece que suena tonto, me parece que suena tonto, ¿sí? No siento que le dé o le quite a esa persona, tampoco me da ni me quita a mí hacerlo, pero es una costumbre y que alguien venga a imponerte el hecho de, no, es que esto usted tiene que decirle, no le puede decir ella y él a esa persona porque es un ella, porque él se autopercibe de una manera. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es que él se autopercibe como perro, usted tiene que decirle perro, pero es que yo no estoy viendo un perro. ¿Sí Claro, ves? Yo estoy viendo una persona. una persona. En su aspecto físico me parece que es una mujer. No, es que es un hombre vestido de mujer, pero a mí me parece que es una mujer, pues lo trato como una mujer. O es una mujer vestida de hombre y me parece que es un hombre, pues lo trato de hombre. Pero no lo voy a tratar de perro o lo voy a tratar de algo que yo no estoy viendo. ¿Sí me entiendes? Entonces volvemos al mismo punto. Los derechos de una persona llegan hasta donde empiezan los derechos del otro. Si a mí me quieren exigir que es que usted tiene que decirle, no, me da pena contigo, yo me voy a referir a ti como te entiendo, ¿sí? O sea, yo te entiendo y te veo como un Sí, hombre sí. o como una mujer, así te voy a tratar y lo hago con todo el respeto, no quiero ofenderte, no, ¿cierto? Si yo te digo, es que tú eres, yo te digo, te veo como un hombre y te trato como un hombre, tú dices, no, oye, mira, es que yo realmente soy una mujer. Entonces de pronto digo, pues te empiezo a tratar como una mujer porque es que tú me estás explicando que tú eres una mujer y pues yo te trato como una mujer. Pero de ahí a que yo tenga que llamar a todo por la última, cambiándole la última letra para que la persona no se sienta mal, o sea, ni me da ni me quita, pero es algo que yo no estoy acostumbrado, entonces seguramente no lo voy a hacer tan natural y mucho menos si me lo van a exigir, ¿ves? O sea, realmente para mí el tema del lenguaje es algo tonto, ni me quita, ni me pone, ni siento que le quite y le ponga a nadie, es decir, no le doy ni No importancia a influye una para ti en cosa ni a nada. la otra. ¿Sí me entiendes? No tengo lío. Si una persona muy querida a la que me dice, no, oye, refiérete a mí de tal manera, yo lo voy a hacer de esa manera porque es una persona a la que conozco. Cierto que me explicó que tiene la confianza, pero de otra forma, yo escucho cuando dicen, es que ellos tienen el derecho de, me parece tonto, digo, o sea, no hablemos mal, no se les está entendiendo. Puede que también yo esté equivocado y que de aquí a un tiempo cambien todas las palabras y nos toque empezar a decir así porque hasta de pronto estamos expuestos a una demanda, por ejemplo. Sí, es que Todo es costumbre y seguramente nos vamos a tener que adaptar a lo que venga. es que el tema es complicado, la verdad. Sí, pues de hecho los seres humanos somos complicados, Sí. bastante, los seres humanos somos muy complicados, pero sí, lo que te decía en la antigüedad, el homosexualismo a través de la historia, el homosexualismo era simplemente visto como un placer sexual. Sí, era un placer sexual. Y el sexo estaba más destinado a la procreación, es decir, enfocado en la procreación, pero destinado al placer. Y Ujú. cualquier cosa que le diera placer sexual al ser humano, lo experimentaba y lo hacía, ¿cierto? Y así ha pasado. Si un gobernante se quería casar, quería tener, por ejemplo, te hablo de los emperadores romanos. Si ellos tenían sus concubinas, tenían amantes mujeres, su esposa con la que traía a su hijo, que fuera el siguiente emperador o que aspirara al trono, y además tenían sus hombres, amantes, ¿y quién les iba a juzgar eso? Ay, O sea, que ellos nadie les tienen el criticaba, poder. ¿sabes? Nadie les criticaba la vaina, era su placer sexual y además tenían el poder y pueden hacer lo que se les diera la gana. Entonces vuelvo al punto, pues si yo puedo hacer lo que me da la gana, no le hago daño a nadie, no me hago daño a mí. Pues. Sí, no. Pero sí hay muchas personas que creen que ser homosexual es como solo sexo. Mira, yo en el proceso de la juventud, que tuve contacto con personas homosexuales en momentos, por ejemplo, de rumba, sí en algún momento yo tomé esa percepción, tuve esa percepción de los homosexuales. Y es que su vida
seguramente di con los homosexuales equivocados, por decirlo de alguna manera, pero o en un momento de su vida en que estaban en esa Sí. búsqueda, porque sí me di cuenta de lo promiscuos que eran, por ejemplo, es algo que me sorprendió. Y entonces sentí que de esas personas puntualmente, toda su vida giraba en torno al sexo, que era lo único que los hacía diferentes a los demás. Todo giraba en torno al sexo. Entonces, nosotros llegábamos, por ejemplo, a una rumba y normal, íbamos, la pasábamos rico, no necesariamente siempre teníamos que buscar una mujer para salir con una mujer a irnos a acostar con ella. O no todas las mujeres que llegaban Ujú. al lugar tenían que buscar. En este grupo de personas que yo conocí, sí era un objetivo. ¿Sí? Con quien les gustase y con quien hicieran clic tenían que tener sexo y era como afirmar esa atracción y ese sentimiento. Entonces hubo un momento también en que yo llegué a sentir, pues para el homosexual todo gira en torno al sexo únicamente porque están en esa búsqueda. Vuelvo y digo, era una edad en la que todos estábamos en experimentación y seguramente ellos también estaban en esa búsqueda y eso en ese momento me dio esa percepción. Ya con el tiempo, pues me he dado cuenta que lo que te digo, mi percepción ahora son personas comunes y corrientes. ¿Sí? Sí, se enamoran, o sea, yo lo veo también Sí. como Yo en un ese momento no gusto. veía amor. Yo en ese momento veía, era sexo, sexo, sexo. Era lo que querían, era esa experimentación. Ya. Sí, no, simplemente yo siempre he visto como un gusto, pues normal, se enamoran porque tienen sentimientos también, obviamente, como todos, y ya. Y pues lo volvimos también a los casos puntuales. Ese grupo pues era Sí, loquillo. sí. También hay grupos heterosexuales loquillos y eso no. No. ¿Y tú crees que ahorita se habló un poquito, se tocó un poquito el tema como que se nace o O se sea, hacen? Creo que esa pregunta, ay, no sé. pues hay tantos casos diferentes, Sí. testimonios diferentes. Hay, por ejemplo, hay muchos artistas que han sido abusados y con el tiempo han decidido ser homosexuales, lo han decidido. Hay otros que desde que niños decían, yo me sentía que a mí no me gustaban las niñas, a mí me gustaban era los niños, a mí me gustaba era vestirme así desde niños también. Hay otras personas que han tenido experiencias traumáticas de otra índole que también los ha inducido por ejemplo, personas, he escuchado testimonios de personas heterosexuales que por alguna razón han llegado a la cárcel y en la cárcel fueron víctimas de Mm. abuso y cuando salieron decidieron que eran homosexuales, por ejemplo. Entonces, ni la ciencia lo puede explicar, ni nadie lo puede explicar. Habrá quienes nacen, habrá quienes se hacen. Yo tengo una teoría también en cuanto al hecho de que como el sexo es algo tan relevante en el ser humano, o sea, el placer sexual es un tema muy relevante, yo siento también que permitirse experimentar abre una puerta y si te gusta, te gustó. Puede que un heterosexual que nunca haya experimentado, pues nunca supo si le gustó, pero tampoco tiene la necesidad de ir a Sí, tampoco experimentarlo. le llamó la atención. Sí, también hablábamos el capítulo pasado, cuando uno va a tomar decisiones, no puede haber agentes externos, como la presión, como las drogas, como el No, alcohol. en los cuatro sentidos, según yo. Sí, te hagas no todas las manos. Entonces también cuando hay ese tipo de factores, es más posible que la persona experimente. Mm, Y puede que claro. experimente y le guste, o puede que experimente y diga, uy, no, eso no es lo mío, ¿ves? Entonces, ¿quién puede decir si nacen o se hacen? Si eso, cada historia será diferente. Sí, sí. Sí, yo también conozco personas que son homosexuales y, o sea, desde siempre y ya, fin, no hay tanto detrás. Eh, ¿Qué pasaría si, pues ya metiéndonos como a la familia, si Sebas o yo te dijéramos, pues, no de pronto qué pasaría, sino cómo te sentirías o cómo verías la situación de que Sebas y yo te dijéramos, somos homosexuales, me gusta una niña, un niño, ¿cómo sería? Bueno, ya entrando, ya pensando, o sea, poniéndome en los zapatos, ¿no? Nada, estoy totalmente convencido que nada que pase en la vida de ustedes, espero nunca vaya a pasar nada malo, porque obvio, si uno dice, si mi hijo hace algo malo en la vida, entonces yo eh, eh, entregaría a mi hijo a que reciba un castigo, por ejemplo, que por eso digo, nada en la vida me haría dejar de amarlos, Ok. ¿cierto? Nada, pero pues si ustedes hicieran algo malo y yo supiera que es algo malo, seguramente
yo sería una persona que no los escondería, sino que hay que afrontar este problema y hay que asumirlo. Pero no es un problema. No, no, Ah, ok. no, ojo, no, no es para llegar al punto. O Sí, sea, sí, el punto es, nada que pase con ustedes me va a hacer dejar de amarlos. sí. Solamente en un caso extremo en el que ustedes dieran algo malo que necesitara un castigo, seguramente yo sacrificaría ese amor y diría, hay que recibir el castigo. Pero en el caso de la homosexualidad, ¿cómo voy a dejar de amarlos? O sea, ¿cómo yo voy a dejar de amarlos porque su gusto sexual o su idea de una familia es diferente a la mía, a la que hemos visto todos durante toda la vida? No puedo dejar de amarlos. ¿Sabes qué siento? Mi miedo se acrecentaría respecto al hecho de cómo son tratados por la sociedad, ¿sí? Porque es una realidad que sí son estigmatizados, perseguidos porque hay gente que no está de acuerdo con el homosexualismo, incluso los agreden y una cantidad de cosas, ¿cierto? Y seguramente los que están mal son esos radicales, Sí, claro. pero eso me daría miedo. El hecho de que yo no puedo protegerlos Siempre. siempre, ¿cierto? Y que será que alguien los vaya a atacar, que los vaya a ofender, que los vaya a humillar, que los vaya a creer que por ser homosexuales son débiles o que no son normales, ¿sí me entiendes? Siento que ese es mi miedo. Entonces yo digo, pues mejor que no lo sean No les pase para que no les nada. pase nada de eso. Es que estén expuestos a otro tipo, Están expuestos a otro tipo de cosas. Pero básicamente es eso, no puedo, no se me va a acabar el amor, ni me voy a sentir decepcionado, ni, ¿no? Más bien es un poco temeroso de eso. Ok, interesting. Bueno, para finalizar, me gustaría hacerte esta pregunta, como también para que se lo digas a los papás, de pronto que están un poquito más cerraditos, o a los muchachos que están experimentando como ese dilema, porque creo que también debe haber como un dilema, muchas preguntas y cómo se lo expresan a sus padres. ¿Tú cómo crees que se podría fomentar un diálogo más abierto, más comprensivo sobre la diversidad sexual en la sociedad? Desde la familia, ¿Cómo crees desde diferentes ámbitos, pues desde la familia, desde los colegios, cómo tú piensas que sería más adecuado? primero que todo, y vuelvo al mismo punto de mi preocupación, y es el tema de la ideología de género. O sea, ahí hay muchos vacíos. Y, y me parece que estamos en un punto muy complicado hoy en día al respecto de eso. Desde la familia como célula de la sociedad, la comunicación, es decir, si yo soy capaz de establecer o fomentar momentos de buena comunicación con mis hijos, seguramente ellos van a tener la confianza de contarme las cosas, de pedirme consejo, de pedirme ayuda, de expresarse libremente sin temor a ser reprimidos. Eh, Eso desde la familia, ¿cierto? Que ellos sientan que pueden decirle a su papá y a su mamá, oye, mami, yo siento que me están gustando más las niñas que los niños, o viceversa, o no es que me besé con otro niño y yo no me sentí cómodo, pero ese niño sí, y entonces él busca eso, pero yo ya no quiero. Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces, que no vayan a caer en esa presión social porque tiene la posibilidad de hablar con uno y uno decirle, mira, si tú no te estás sintiendo bien con lo que estás haciendo, te vas a hacer daño. Y si te estás haciendo daño a ti mismo, no está bien. Ahora, si es que yo me sé con ese niño ya no le gustó, pero a mí sí me gusta y yo quiero obligarlo, no, mira, porque tú le estás haciendo daño a alguien más, entonces tampoco está bien. Entonces, si fomentamos esa posibilidad de hablar y de comunicarnos con nuestros hijos, seguramente vamos a abonar un terreno grandísimo eh, eh, en cuanto a mejorar también en la sociedad esa forma de aceptar y de recibir las diferencias, ¿cierto? Desde la casa lo podemos lograr. En la sociedad yo digo madre, es que este tema de la ideología de género está cada vez tan extensa que es hasta difícil de entender, de Sí. digerir. Yo no sé, me parece complicado y otra vez digo, es mal, yo no tengo que tomar decisiones ahí porque me parece muy denso, me parece un poco denso. Este tema de la autopercepción, yo incluso el otro día
estaba escuchando a un tipo que es muy radical de la derecha, con el que no estoy de acuerdo en el 90% de cosas porque no estoy de acuerdo, pero sí exponía un punto que me hizo pensar. Y ese punto era, si nosotros tenemos a una niña de 13 años que es delgada, sana físicamente, pero se ve al espejo y cuando se ve al espejo ve a una gorda. Y entonces ella empieza a dejar de comer, a meterse los dedos en la boca para vomitar. Entonces nosotros como adultos o como sociedad sentimos la necesidad de intervenir y entendemos que esa niña tiene un problema mental, Sí, ¿cierto? Y entonces hay que intervenirla porque es anoréxica o dismorfia bulímica, tiene dismorfia corporal. corporal, bueno, entonces hay una cantidad de condiciones mentales y entonces hay que psicología, psiquiatría para ayudarle a recuperar a esa niña que se autopercibe en el espejo como una gorda, sin serlo. Entonces tratamos su cabeza, ¿cierto? Pero el man decía, en cambio, si esa misma niña de 13 años dice, es que yo me autopercibo como un hombre, entonces yo ya no quiero tener mi vagina, sino quiero tener un pene. Entonces ustedes, papás, están en la obligación de llevarme a un médico a que me haga esta cirugía de cambio de género. Entonces en ese momento, ¿por qué no abordamos a esa niña también como que ella está con una condición mental? O sea, porque el hecho de que se vea gorda es una condición mental y el hecho de que se autoperciba como un hombre no. Entonces, no digo que él tenga razón, pero me hace pensar en eso. En un caso atacamos que es una enfermedad mental Ujú. y que hay que tratarle la cabeza a la niña. En el otro vamos a atacarle el cuerpo y a cambiarlo. Entonces, ¿por qué no cogemos a esa niña y le hacemos una liposucción? Si ella se siente gorda, aunque yo no la veo gorda, pero como se siente gorda, hagámosle una liposucción. Entonces puso ese caso y realmente me hizo pensar. Sí, claro, O sea, yo hace dije, hijo de pensar. pucha. Entonces, no sé, no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo con el man, ¿por qué? Porque, no sé, pero tampoco estoy en desacuerdo. O sea, como ahí, Sí, pues o sea, yo me que, dejó pensando y dije, pues, pucha, ¿qué? O sea, ¿cómo está la ciencia avanzada o la sociedad abierta para determinar cuándo es un problema mental y cuándo no? O sea, cuando tiene que ver con el sexo, no es una enfermedad mental. Cuando tiene que ver con otra cosa, sí. no sé cómo verlo ahí. Yo creo que también, o sea, la homosexualidad es un proceso para las personas que lo viven. O sea, desde si lo sienten desde chiquitos o bueno, a la edad que lo empiecen a sentir, es un proceso de miles de preguntas, de confusiones, o sea, no es fácil, no es como solo, ay, ya, hoy amanecí y ya, no. Siento que ese mismo proceso debe tener como un límite también para, no sé, como para esa aceptación de que la persona se conciba a sí misma como un hombre o una mujer o, bueno, sí, homosexual o bueno. Eh, porque un niño muchas veces tampoco sabe realmente cómo se siente, o sea, no sé si me estoy haciendo entender como, o sea, un niño es muy chiquito como para definir desde tan temprana edad muchas cosas. Entonces, en la ideología de género, cuando aprueben el tema de la ideología de género, también tiene que estar claro que ningún niño hasta cierta edad puede tomar esa decisión o puede ser intervenido Sí, de ciertas maneras hasta sí, cierta sí, edad. yo estoy de acuerdo porque es igual, es como si una niña de 12 años dijera, me quiero poner un senos, te vas a hacer daño, estás en crecimiento, de pronto cuando crezcas te van a crecer, o sea, son muchas cosas que un niño no puede decidir. Entonces, para mí, o sea, no verlo como una condición mental, como lo que dices de la anorexia o X cosa, sino como que es un proceso que debe tener un acompañamiento. No, no sé si un acompañamiento Siempre. de pronto sí psicológico, bueno, la misma familia, doctores, pero sí debe tener un acompañamiento porque uno de niño a veces se confunde también con muchas cosas. Entonces, ahí yendo al ejemplo, estoy de acuerdo con lo que dice si fuera una niña chiquita, o sea, o un adolescente, pero si ya está grande y se autopercibe de diferentes géneros,
pues está bien, uno también a veces ya sabe cómo, a qué edad, uno también a veces ya entiende lo que está bien, lo que está mal, lo que me puede hacer daño, lo que no me puede hacer Pero daño. hay adultos con bulimia y con dismorfia Morfia corporal. corporal. Sí, pero a eso voy. O sea, cuando ya yo decido como adulta, yo ya pasé por ese proceso de guía y definitivamente sí me siento como un hombre, voy a buscar la manera adecuada de hacerme la transformación. Busco doctores que sean buenos realmente para no hacerme daño a mí. Pero en el caso de la dismorfia corporal, que es el ejemplo que pones, se está haciendo daño a sí misma. Ujú. Entonces, ella en su acompañamiento, en su guía, no va a encontrar nunca una respuesta de si usted está gorda, porque no está gorda, porque se va a hacer daño a sí misma. O sea, no le van a decir, hágase una lipo, porque es que no, o sea, ahí ya empieza ¿Tú qué ves en esa niña? yo, Ella ve una gorda, ¿tú qué ves en esa niña? una persona equivocada. No, ¿tú qué ves? Ella ve una gorda en el espejo, ¿tú qué ves cuando la ves? Una niña Una niña delgada, delgada, ¿sí? O sea, ya poniéndole voy al mismo punto. Entonces uno dice, está mal de la cabeza. Cuando tiene que ver con el sexo, ni siquiera pensamos en eso. Cuando tiene que ver en el sexo, ¿tú qué ves? Tú ves una mujer, pero ella se ve como como un hombre. un hombre, sí. Mira lo complicado también incluso que es para los demás. Sí, claro, sí, Si ves, obvio. porque uno dice, ella ve una gorda, yo veo una flaca. Ella está mal de la cabeza. Yo veo una mujer, ella ve un hombre. Ah, no, ella está bien de la cabeza. O sea, es que es difícil, ¿sí ves? Incluso para la Sí, sociedad es es muy difícil. difícil el tema. Pues es que ahí Porque tú también, dices, pero si yo estoy viendo a una mujer, ¿por qué le tengo que decir ella? ¿Por qué le tengo que decir mucho gusto, señor tal? Si, no, es que yo me considero un hombre, yo me autopercibo como un hombre. Es difícil, o sea, es sí un es tema complicado, complicado. pero también siento que va con el tema de no hacerse daño a sí mismo. Sí, entonces es el tema de la imposición, ¿cierto? El derecho de esa persona va hasta donde llegan los míos. Si a mí no me agrede que ella se considere hombre, Ni a ella le hace esa, daño, entonces, pues a mí no me importa. Si no. usted considera un hombre, está bien lo que usted, con quien le guste. O sea, a mí no me tiene por qué importar. No tengo por qué agredir a esa persona. Pero se me despertó, fue La esa duda, sí, inquietud con sí. ese comentario de esta persona de por qué en esos casos nunca pensamos que puede haber algo mal en la cabeza. Claro, si nosotros nos vamos a hace 50, 60, 70 Sí años, se pensaba. claro, y cómo trataban el homosexualismo. Metían a la gente a un manicomio y en el manicomio les daban descargas eléctricas, los bañaban en frío, en agua caliente, para curarles los homosexuales. Entonces es que la sociedad también viene en un proceso que ha sido difícil y científicamente, y lo sé porque he estado muy cercano a procesos psiquiátricos y psicológicos, el tema de la cabeza está muy atrasado con respecto a la medicina corporal, por ejemplo. Está muy atrasado, o sea, No. no han logrado, el cerebro no lo logran entender, no lo logran entender. Aparte de la parte fisiológica, hay otros aspectos que no se logran en el aspecto de la personalidad. Es muy, muy complicado. Entonces, no sé, es muy difícil, este Sí, tema es muy esa duda. difícil. Claro, ¿Ustedes qué porque, piensan? no, sí, es Sí difícil. es Yo realmente espero que nadie se haya sentido agredido agredido. con nuestras opiniones, porque no es lo que yo estoy tratando de hacer es lo más honesto con mis pensamientos e incluso nosotros también estamos aquí abiertos a, a que nos aclaren sobre muchos temas que, como dieron cuenta, no los tenemos tan claros. Sí, o sea, acá estamos aprendiendo todos desde nuestras experiencias. Sí, no. Si algo, pues pueden comentar, decirnos, si nos equivocamos en algún término, o sea, eso es para que todos aprendamos. Pero bueno, en conclusión, hay que hablarlo desde el hogar. Sí, obvio, es el primer, como les decía, ya me enseñaron, me acuerdo, en democracia o en ética, ya cuando tenía como 7 años la primera vez, que la familia era el núcleo de la sociedad. Ajá. Entonces todo tiene que salir en la familia, independientemente de cuál sea la familia, solo la mamá, solo el papá, los dos, como sea. Ahí nace Pero ahí todo. nace todo, ¿por qué? Porque es donde está el ejemplo al 100%, el porcentaje más alto, es donde copiamos de las personas adultas que vemos siendo niños.
Luego de la familia, pues está el entorno del colegio. Claro, la educación sexual en los colegios todavía está muy limitada. Esto hay que en los colegios también, desde el Estado, encontrar la manera que los gobiernos puedan ser más abiertos en este tipo de educación. Y lo que pasa es que aquí llega otro tema, ¿no? Los de un extremo quieren que se dé ideología de género en los colegios, pero mientras no haya unas normas claras con respecto a la ideología de género, me parece que todavía no está bien porque no estamos preparados para ello. Los mismos medios de comunicación, el Internet, es que es muy complicado, realmente es muy Sí, complicado. Entonces, si vemos tantas cosas y no tenemos la guía en la casa, pues, pucha, podemos coger para peor. cualquier parte. Sí, claro. Bueno, papi, muchas gracias. A ti muchas gracias por la invitación. Muy chévere, este espacio me está... Gané un punto. No, aquí no estamos compitiendo. Gané. No estamos compitiendo, gracias por la invitación, me parece muy chévere este espacio. Espero que les guste y también me parece interesante lo que tú dices, que nos inviten a hablar sobre algún tema que quieran y lo charlamos. Sí, amor. Bueno, bye. Gracias por ver, comenten y ya. No se les olvide, educando a papá. Síganos en nuestras redes sociales, gracias. Ay, ¿cómo son? Van a aparecer por aquí. Sí, acá. Me siento re youtuber haciendo eso. Educandoapapá.podcast. ¿En dónde? En todas. ¿Todas? ¿YouTube? YouTube, Instagram, ¿TikTok? TikTok y ya. Facebook. No, Facebook aún. Fea Facebook. Y- Bueno, bye. Gracias.